PKP es un grupo de académicos que se llama Public Knowledge Project, basado originalmente en Canadá, en la Simon Fraser University de Canadá, en Vancouver. Y ellos empezaron a desarrollar, bueno, a preocuparse por la cuestión del acceso abierto en la publicación académica, pero no dejaron su preocupación en el nivel puramente teórico o declarativo, sino que al mismo tiempo comenzaron a desarrollar herramientas para la publicación en línea, en acceso abierto. Y ellos son los autores de este sistema que se llama OJS, Open Journal System, y también de otras herramientas que se usan para la creación de portales o repositorios o hemerotecas, pues, ¿no? Colecciones de publicaciones en acceso abierto. Entonces, yo no conozco en detalle la historia del grupo. A mí me tocó asistir solamente por invitación de este grupo a la segunda conferencia, que fue en Vancouver. La primera fue en Vancouver. De esa yo supe, pero no me involucré. Y para la segunda conferencia me invitaron y me pareció realmente un foro muy interesante para conocer lo que está sucediendo en otros lados en este campo, y también para poder participar en discusiones de asuntos que desde mi punto de vista se tienen que definir con la participación de actores de todos los continentes, de todas las latitudes. Estos foros normalmente tienen un predominio de participantes de Europa y del norte de nuestro continente, de Estados Unidos y de Canadá. Por muy buena voluntad que haya en tratar de representar a todo el mundo, mientras no participen colegas de otros países con otras experiencias, pues difícilmente se puede lograr esto, ¿no? Entonces, por eso hay un esfuerzo por parte del grupo PKP en abrirse y en jalar, en atraer una participación más importante de otros países. Y también hay un esfuerzo importante por algunos de nosotros en participar, aunque nos cueste trabajo siempre por la cuestión de encontrar los recursos, etcétera, de que no son actividades particularmente apoyadas o valoradas o apreciadas en nuestro medio. Aquí, por ejemplo, en el instituto, pues no me financiarían un viaje para participar en una conferencia de esto, ¿no? Sin embargo, sí, con este esfuerzo que afortunadamente siempre se da entre los académicos, hemos logrado establecer un buen diálogo de dar a conocer, que nos ha permitido dar a conocer nuestros puntos de vista basados en nuestra experiencia con la publicación académica y con las cuestiones del acceso a las revistas y todo esto que se nos viene con el movimiento de acceso abierto. La tercera conferencia fue en Berlín hace 2 años, nunca de 2 años, y me volvieron a invitar y esa fue, yo sentí que había habido realmente un avance entre una y otra, ¿no? O sea que en este campo uno deja pasar 2 años y se ve que las cosas están cambiando, pero rápidamente, ¿no? Están cambiando, por ejemplo, en el sentido de que se están adoptando legislaciones en varios países, ¿verdad? Para promover el acceso abierto, que se están llevando ya al terreno concreto las declaraciones de Budapest y de Berlín, que no quedan solamente en el aspecto declarativo, que se están multiplicando el número de revistas en línea y por lo tanto se vuelve cada vez más relevante e inclusive más urgente adoptar no solamente legislaciones sino también una normatividad
Y eso se puso muy de manifiesto en la conferencia de Berlín. Fue muy interesante porque una de las características de las conferencias PKP es que si bien los organizadores provienen del medio académico, universitario, y son de espíritu meramente académico, invitan también, convocan e invitan a participantes involucrados en los aspectos comerciales de la publicación académica, para que haya un diálogo más fructífero y para que se conozcan diferentes puntos de vista, tanto de unos como de otros, y se tomen en cuenta. Al final de la conferencia en Berlín, hace 2 años, entonces me abordaron los organizadores de la conferencia, los líderes de este grupo PKP, para preguntarme si sería posible y si habría interés en realizar en México la siguiente, la de este año. Yo les dije que sonaba muy interesante, pero no quise en ese momento comprometerme porque esto fue poco antes del periodo electoral en México y era pues un periodo difícil para establecer compromisos de esta naturaleza. Pero ciertamente por parte de la UNAM hubo, desde el primer momento que se los planteé, un interés muy claro y una expresión de apoyo, y se consideró que sí, la UNAM puede asumir la responsabilidad y que además es muy interesante y oportuno hacer la conferencia PKP por primera vez en América Latina y en nuestro país, donde hay mucha actividad, pero se requiere realmente dar pasos claros en este terreno del acceso abierto a la publicación académica. Entonces nos parece que, creo que todo el mundo está de acuerdo en que no solo es oportuno, sino incluso ya tiene un cierto sentido de urgencia. Y yo me puedo imaginar que en las contribuciones que ustedes han recibido para la revista se refleja esto. Porque para eso hay que definir qué significa el acceso abierto. Porque como nosotros hemos dicho siempre en el ámbito de Latindex, donde tenemos un contacto con no cientos, miles de revistas, y vemos que la gran mayoría de nuestras revistas a nivel iberoamericano son libres, o sea, son gratuitas. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanto argüende con el acceso abierto, no? Es como el personaje de Molière que dice, no me había dado cuenta que yo hablaba en prosa. Pues no nos habíamos dado cuenta de que nosotros siempre hemos manejado el acceso abierto. Pero por otro lado, también me gusta complementar esta observación con otra, y es que cuando se habla de acceso abierto en nuestra región, en América Latina, pues yo la palabra acceso la pondría en letras muy chiquitas. Aunque la palabra abierto la puedes escribir con letras muy grandes, la palabra acceso pues más bien se escribe con letras chiquitas, ¿no? Entonces se trata de que realmente, de ponerlas al acceso de la gente y de una manera que sean consultables, que se pueda sacar el máximo provecho de ellas, ¿no? A mí me parece que la declaración de Berlín pues, sienta muy bien las bases para lo que se podría definir en términos generales el acceso abierto en nuestros países, ¿no? Y aquí me refiero específicamente a las dos características, las dos condiciones que debe satisfacer las contribuciones de acceso abierto según la Declaración de Berlín. Una de ellas se refiere a los derechos que deben otorgar los autores o los que son los propietarios de los derechos, para que el público en general tenga acceso a las publicaciones, ¿no? a los materiales, pues. Y la segunda condición se refiere a que una versión completa de esos materiales debe
depositarse al menos en algún repositorio en línea. Y eso no es trivial. O sea, porque ese repositorio en línea además debe tener en la medida de lo posible características de estar siempre disponible, ¿no? Lo cual en nuestros países no está garantizado necesariamente, de que sea de distribución irrestricta, de que sea interoperable y de que tenga garantías o características de archivo histórico, ¿no? Que uno les pueda consultar después. Entonces, nosotros hemos hecho estudios, y Octavio les puede platicar más de esto porque estuve involucrado directamente en estos análisis de los repositorios que se han creado a nivel nacional y a nivel regional también, y hay unos pocos que cuentan con estas características. Entonces hay mucho camino por andar. Bueno, México es uno de los países más fuertes en producción científica en América Latina, muy por debajo de Brasil, ciertamente, pero ya pues está acompañado, está en segundo lugar en América Latina, y a México le siguen otros países que tienen una producción, digamos, de la misma escala, como Argentina, en particular Colombia, y los otros países pues están todavía más abajo. Son muy pocos países, desgraciadamente, contados con los dedos de una mano, los que contribuyen de manera, digamos, significativa a la ciencia mundial, países latinoamericanos, y entre ellos ciertamente está México en segundo lugar. Esto se refleja también en las revistas. Brasil publica, bueno, ni siquiera conocemos la cifra exacta, ¿verdad? Pero publica varios miles de revistas que ni siquiera los propios brasileños las tienen todas contabilizadas. Y México también publica una cantidad muy apreciable. Ahora, no toda la ciencia que se produce en nuestros países está reflejada o está contenida en las revistas que se editan en nuestros países, sino que hay una buena proporción que se publica afuera, que se manda a las revistas editadas en otros lados, las que se han dado en llamar revistas internacionales, ¿no? Y si uno ve cuál es la aportación de América Latina y en particular de México en ese contexto internacional, entonces el panorama es totalmente otro, porque toda la región en su conjunto aporta del orden de 3%, según los indicadores empleados internacionalmente, el 3% de la ciencia mundial. Entonces depende de cómo lo veo, si lo ve uno desde ese lado o si lo ve uno desde fuera. El esfuerzo científico de los países latinoamericanos, todo en su conjunto, contribuye a cosas del 3%, incluido Brasil, que ya es un país bastante fuerte científicamente. Y es que se ve todavía la debilidad de nuestros sistemas científicos, se ve la falta de inversión, se ve que somos muy pocos, somos países con un número de científicos pues, per cápita muy por debajo de los países de Europa y América del Norte. Entonces no es de sorprender que cuando se hable de publicación científica también la gente tienda a mirar en primer lugar qué es lo que está pasando en esos países. Bueno, se me ocurría comentarles que a raíz de lo que mencionas, Ana María, que bueno, en términos cuantitativos, América Latina en su conjunto, incluidas en este caso España y Portugal, diríamos Iberoamérica en su conjunto, por lo menos a través de lo que registra la TIN desde los últimos 15 años, tiene ya más de 20.000 revistas de corte académico existentes, detectadas, en la mayoría de ellas vigentes. Son revistas de diferente factura, hay revistas de investigación científica, otras de orientación más técnica y profesional, y muchas revistas de divulgación científica y cultural que en nuestros países cumplen un papel muy importante para llevar la ciencia
a la sociedad, a ámbitos un poco más amplios que los de investigadores y científicos. Pero si uno revisa los números ya de la presencia de revistas iberoamericanas en la corriente principal a la que se refería Ana María, es decir, en los sistemas de información predominantes, y prácticamente estaríamos hablando de dos, la Web of Science y Scopus, allí el número de revistas iberoamericanas de esas 20.000 cae drásticamente a menos de 1.000, incluidas las de España y Portugal, ¿no? En ambos casos, tanto en el ámbito latinoamericano como en esta presencia internacional en la corriente principal, México está debajo de Brasil y España en términos cuantitativos, y más o menos con Argentina, es decir, es de los países que más aportan a la ciencia. La otra cosa que se me ocurría comentarles ahora que escuchaban a María es que muchas de las revistas iberoamericanas, y en particular hablando de las mexicanas, que logran estar tanto en esos dos sistemas de información internacionales como en el índice de CONACYT, que tiene las mejores revistas de México, y algunos otros índices regionales, sobreviven gracias a que no solo publican documentos generados en nuestros países. Muchas de nuestras revistas son también un foro de difusión de trabajos que vienen de fuera de la región. Analizaba hace algunos días revistas mexicanas, brasileñas y cubanas en el área de agricultura, y me sorprendía ver la cantidad de contribuciones del sudeste asiático y de África que se publican en nuestras revistas, en inglés. Muchas de las revistas mexicanas de buena factura publican en inglés para reforzar esta internacionalización de su presencia. Entonces, muchas de las buenas revistas de nuestros países son también un foro internacional para publicaciones de otros países que, como nosotros, están, digamos, en la periferia, por así decirlo, de la ciencia, ¿no? Y es por eso que particularmente también me gusta que en la conferencia PKP haya participantes de otras regiones del mundo en desarrollo, digamos. No son muchas, pero escucharemos ahí algunas de estas experiencias en la conferencia, ¿no? Bueno, pues yo diría que la conferencia PKP llega a México gracias al esfuerzo conjunto del Public Knowledge Project, que se acercó a la doctora Ana María Cheto durante la reunión de Berlín hace 2 años y le planteó la posibilidad de hacer esta conferencia por vez primera en América Latina, y creo que fue una idea muy apropiada, puesto que América Latina es una de las regiones del mundo que más ha trabajado sobre políticas de acceso abierto, pero que también tiene más revistas disponibles en acceso abierto o en acceso gratuito. Entonces Ana María trajo esta idea a la Universidad Nacional, la planteó a varias autoridades y hubo desde luego un espaldarazo importante a esta iniciativa. La conferencia es totalmente internacional, ya tenemos un programa completo disponible en el sitio web de la Conferencia Internacional PKP 2013. Entre los participantes nacionales encontramos, por ejemplo, al doctor Imanol Ordorica de la UNAM, que estará en una mesa sobre educación y acceso abierto. Y voy a leer algunos nombres de investigadores nacionales que participan: Rosalina Vázquez Tapia, Isabel Galina Rosell, Alma Rivera, de la Universidad Iberoamericana, pero también tiene una componente internacional muy importante. Vienen participantes de varios países y de varios continentes, inclusive de África, y una participación muy importante y nutrida de participantes de América Latina, que aprovechan esta oportunidad de que la conferencia se realiza en México. Sí, bueno, como decía yo anteriormente, yo creo que ya es muy gratificante ver que la conferencia todavía no se realiza y sin embargo ya ha despertado mayor interés en el tema por parte de instituciones, de autoridades y también por parte del público en general.
se nos han acercado muchas personas que quisieran poder participar o al menos asistir de una manera u otra. Ahora, como no es gratuita, ¿no? Y que pagamos cierto costo de inscripción, pues no va a ser tan fácil que todos puedan venir y yo creo que ni siquiera cabrían todos, ¿verdad? Pero sí es bueno ver que hay un interés, ¿no? Entonces, creo que ya con eso se cumple un primer objetivo, si bien puede considerarse modesto, pero va en el buen sentido. Ahora, como parte de la conferencia, sí, lo que prevemos nosotros como uno de los resultados es que haya un intercambio fructífero de experiencias. Y esto no es de soslayarse, o sea, es muy importante porque, bueno, Octavio mencionaba que nosotros tenemos ya, que es probablemente la región en la que más actividad hay en acceso abierto. Y esto es muy cierto, aunque no haya políticas adoptadas, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Y de eso tendremos que hablar después. Pero es un hecho que hay una experiencia en América Latina que se conoce muy poco en el resto del mundo y que es una experiencia que vale la pena dar a conocer porque nosotros tenemos en general como parte de nuestra cultura y como un hábito ya muy arraigado una tendencia a dar acceso libremente a los productos del conocimiento, cosa que no es cierta en particular en Estados Unidos y en Europa, en América del Norte y en Europa. Entonces, desde ese punto de vista nosotros ya tenemos más camino andado, tenemos una ventaja y no tenemos que estar imponiendo legislaciones en donde necesariamente hay tensiones o se contraponen, ¿verdad? La cuestión de otorgar acceso libre y por otro lado la cuestión de la propiedad privada o de los derechos reservados, ¿no? Porque no hay tal nivel de privatización en nuestro medio como sí lo hay en los otros países, en las otras regiones mencionadas. Entonces, eso se refleja naturalmente en legislaciones que pueden llegar a ser muy complicadas cuando hay que estar viendo cómo se hacen compatibles los intereses o se llegan a negociar, ¿no? Entre los intereses privados y los intereses públicos. Desde ese punto de vista, es muy oportuno que la conferencia se lleve a cabo en un país latinoamericano y específicamente en México, porque entonces nosotros podemos, escuchando a los demás y compartiendo también nuestras experiencias con otras similares, quizá podemos avanzar más hacia una legislación y hacia una normatividad que represente más fielmente este contexto nuestro, ¿no? Que es más de acceso al conocimiento como un bien público, ¿no? Y que esto llegara inclusive a repercutir en el resto del mundo, donde todavía están más atrasados en estas cuestiones, digamos por ejemplo en África, pero que también llegase a repercutir en los países que ya se encuentran como una situación más complicada por esta cuestión de conflictos de interés. Creo que sería buenísimo. O sea, esa es una de las expectativas que yo tengo, ¿no? Que no solamente aprendamos nosotros de lo que está pasando en otro lado y que eso que estamos aprendiendo nos ayude a definir mejor nuestra propia normatividad, nuestra forma de avanzar en el desarrollo de sistemas de acceso abierto, que es en lo que estamos metidos nosotros, sino también en la definición de políticas que estén acordes a nuestra forma de operar y que estén acordes también al resto de nuestra legislación y de nuestra normatividad, sino que nosotros aportemos también al resto del mundo. Y no sería la primera vez que en este terreno de la publicación académica nuestro continente tiene algo que mostrar al resto del mundo, porque tenemos iniciativas que cuando las ven desde fuera también
relación con cierta admiración, ¿no? Digo, ¿cómo es que han logrado avanzar? Entonces, bueno, pues no en todo estamos más atrasados que en otros lados, ¿no? Y un componente interesante de la participación de la conferencia es que no solo va a ser desde la perspectiva, digamos, académica. En la academia es donde se generan los documentos que se publican en revistas, ¿no? Sino que también tenemos participantes que están muy metidos en la industria de la información de publicaciones científicas en el mundo. Ustedes saben, en el mundo desarrollado hay una fuerte industria de la información dominada por editoriales muy fuertes, que son las que distribuyen las revistas más relevantes en términos por lo menos de su evaluación a partir del índice de factor de impacto, las citas, etcétera, pero también en términos de las ganancias que genera. Una industria bastante importante, y bueno, ellos también tendrán algunos espacios en esta conferencia, ¿no? Para que nos escuchen y para que el público participante también empiece a ver lo que estas grandes editoriales comerciales están haciendo en relación al acceso abierto, porque ellos mismos están flexibilizando algunas de sus políticas relativas al uso de los documentos que publican, ¿no? Entonces la conferencia va a tener esa doble perspectiva, la participación de la academia, que es muy importante, pero también la participación de actores que son importantes ahorita en la industria editorial de publicaciones científicas en el mundo. Particularmente en el caso de México, la conferencia yo creo que viene a reforzar el interés de la comunidad editorial por publicar en acceso abierto con el uso de sistemas de código abierto, flexibilizando con ello el acceso a la información a través de Internet. Dentro de la UNAM, bueno, hemos sido precursores, yo creo que en el uso de estos sistemas de código abierto, tanto en el equipo de la TINDEX como en diferentes equipos de trabajo en donde hemos desarrollado repositorios institucionales u otros sistemas de información para la consulta de todo tipo de acervos documentales en formato digital y ponerlos a su disponibilidad para su consulta en Internet. Bueno, este tipo de conferencias viene a reforzar, yo creo que todas esas iniciativas que los editores en todo México han venido tratando de alcanzar a lo largo de los últimos años. El año anterior tuvimos la oportunidad de acercarnos con editores de diferentes universidades en los diferentes estados de la República, y todos ellos tienen el interés de la implementación de repositorios temáticos, de repositorios institucionales, en los que ellos quieren dar a conocer toda esa producción que se viene gestando en sus universidades y que muchas veces no es posible hacerlo con los grandes sistemas internacionales que se tienen actualmente en la mira, ¿no? Estos sistemas como el OJS, que bueno, son sistemas que promueve precisamente el PKP, ofrecen esta oportunidad de poder hacer llegar al público en general la información científica de una manera ágil y flexible en Internet. En ese sentido, yo creo que sería oportuno que Guillermo nos platicaras de los talleres que va a haber previos a la conferencia, ¿no? Sí. El lunes, antes del inicio de la conferencia, va a haber varios talleres. Sí, bueno, durante las actividades de la conferencia tenemos programados 6 talleres el día lunes, 6 talleres de 3 horas y media cada uno de ellos. 2 de ellos están enfocados en el uso de la herramienta OJS para la edición y gestión de revistas electrónicas en línea. Uno más de buenas prácticas editoriales, que lo va a ofrecer el equipo de la TINDEX, en particular Saraí Córdoba de la Universidad de Costa Rica. Otro más sobre repositorios institucionales, el cual será impartido por la doctora Isabel Galina y Gunnar Golf del Instituto de Investigaciones
bibliográficas y el Instituto de Investigaciones Económicas de aquí de la UNAM, y 2 talleres más sobre las demás herramientas que ofrecen y que tienen disponible el PKP para la gestión, ahora ya no nada más de revistas electrónicas, sino también de publicaciones tipo monografías, con las cuales, bueno, pues intenta también apoyar no solo al ámbito editorial de revistas, sino también al ámbito editorial de libros en formato electrónico, ¿no? Estos son los 6 talleres que estarían, bueno, que se van a impartir durante el día lunes, y en el cual, bueno, pues esperamos tener una amplia participación de toda la comunidad editorial de México, principalmente.